Yo soy hija de fotógrafo. Nací ya, ¿no es cierto?, en un estudio fotográfico. De tal manera que para mí el cuarto oscuro, la luz roja, la luz verde, los químicos, el revelador, el fijador, no tenía ninguna sorpresa. Yo me desenvolvía dentro de esas cosas. Entonces, además, la fotografía en ese tiempo era como muy casera, digamos así. Entonces, mi papá, o sea, mis padres, vivían en una parte de la casa y la otra parte era laboratorio. Yo debo haber tenido unos 4 años más o menos, ¿no es cierto? Tengo una vaga memoria de donde vivíamos primero y después cuando ya mi padre se instaló en el centro de Talcahuano, entonces también organizó mejor su laboratorio y a mí me permitía entrar a hacer muestrecitas de fotos, ¿no es cierto? Ya, y mi primera cámara fue cuando entré al colegio, 5 años, de 5 para 6 años, que es una de cajón. Entonces yo tomaba fotografías con a las compañeras en el patio, a la hora del recreo, en fin. Entonces se tomaba nada más que 8 fotos, de 6 por 9. Pero para nosotros, digamos, las compañeras, era una entretención tomarse fotos, ¿no es cierto? Una cámara y que se las tomara yo, y para mí también, pues yo tenía la cámara, así que era la que mandaba el grupo. De tal manera que era parte de entretención y parte de comercio. ¿Por qué? Porque mi padre aprovechaba esos negativos, ¿no es cierto? Y hacía un tamaño de 9 por 12, tal vez un poquito más grande. Y si las chiquillas querían tener un recuerdo, se las vendía. O sea, mi papá era enteramente comerciante con la fotografía. Perdón, ¿el nombre de su papá era? Enrique Vergara. Mi padre era Enrique Vergara y curiosamente mi padre era santiaguino. Y se llegó a Talcahuano a los 18 años, se enamoró de Talcahuano, se casó con mi madre, que era una prima, y no se fue nunca más. ¿Y el nombre del estudio también era el nombre del estudio fotográfico? No, fotografía no, fotografía Vergara, nada más. Ahora, cuando empecé profesionalmente no te puedo decir, porque mi padre era, ¿cómo te voy a decir? Pertenecía, por ejemplo, a la Cámara de Comercio. Tenían reunión. ¿Quién se quedaba a cargo de tomar las fotografías? Yo, ¿no es cierto? Entonces, no había una manera que me inicié profesionalmente, sino que fui pasando de una aficionada, digamos, ¿no es cierto?, de colegio, a trabajar ya profesionalmente con mi padre. Entonces, nosotros realmente trabajábamos más el retrato, ¿no es cierto? Pero también había toda una vida social, porque Talcahuano en ese tiempo no había muchos fotógrafos. Entonces, también y yo también tomaba ese desempeño de las fotografías sociales. Estábamos a un cuarto de cuadra del Club Talcahuano, donde se celebraban todas las cosas. Entonces, fotos. Entonces, papá estaba ocupado, iba yo. Y si no, iba él. O sea, no teníamos. Entonces, cuando me inicié profesionalmente, podría decir tal vez en el año, tenía el 39, 10 años. Digamos que en el 45 más o menos, alrededor del 45. ¿Cómo era el ambiente fotográfico local? Mira, se podría decir que bastante movido. Los diarios no tenían, un reportero gráfico. Entonces nos pedían a nosotros que acaso podíamos cubrirle esa parte. ¿Cuál era la exigencia? La exigencia era que la fotografía, a la hora que se tomara, tenía que estar a las 6 de la tarde porque el diario cerraba la recepción y había. Entonces ahí abarcábamos otra parte de la fotografía porque ellos no tenían. Pero luego, cuando ya vieron que era necesario, entonces aparecieron los reporteros gráficos. Porque en ese tiempo habían 2 diarios. Estaba El Sur y La Patria. Entonces, La Patria tenía su reportero gráfico y El Sur tenía su reportero gráfico. Y además se ponían de acuerdo qué vas a tomar tú, qué tomo yo tomo esto, tú tomas el otro. Y se cubría toda la noticia. En Chile no existía ninguna institución que enseñara fotografía.
ni óptica, tampoco óptica. Y el fotógrafo necesita también de la óptica, ¿no es cierto? Porque por las lentes, en fin, el uso que tenga que hacer. Entonces, con el tiempo, como había tanta demanda, con estos fotógrafos ya te voy a decir, los callejeros, los que fueran, entonces ya en las universidades o los institutos empezaron a enseñar fotografía y óptica. Porque el que quería aprender óptica precisamente, ¿no es cierto?, tenía que ir a Argentina para tomar, claro, ahí salieron los primeros, entre ellos el señor Stone. Yo creo que el señor Stone tuvo que ir a la Argentina a aprender óptica. Ahora, venían los fotógrafos extranjeros. Había bastantes fotógrafos extranjeros, sobre todo después de la guerra. Allá no tenían profesiones. Entonces venían a Chile, donde había un buen mercado, y entre ellos, por ejemplo, mi padre se asoció con un señor que se llamaba Werner Horsch, que él era fotógrafo de Alemania, igual que María Stalford. O sea, ya tenían un título reconocido por una institución. Y aquí navegábamos así, nomás volando. Pues, entonces... Es interesante esa introducción que usted acaba de hacer como para que retomemos un segundo punto que tiene que ver con esta idea de vinculación e intercambio de conocimiento, que además es un proceso práctico tan importante, claro, porque hay muchas vías de aprendizaje y el compartir con aquellas personas que, como usted dice, vienen del extranjero es una alternativa bien interesante. La guerra fue un hito importante para muchos profesionales, muchos. María está entre ellos. María alcanzó a trabajar en Alemania ya con la ocupación, ¿no es cierto?, de gente y todo, ya tuvo su desempeño allá. Entonces, María Stalford conocía a la gente también de la ACFA. Y había un señor de la ACFA, que parece que era el gerente, aquí en Chile no recuerdo, que se conocen trabajando en Alemania. Entonces él la entusiasma con Chile y le dice que lo va a relacionar con alemanes de Chile. El señor cumplió su palabra, ¿no es cierto?, y relaciona a María con los alemanes, había más alemanes del sur. Entonces ella ofrece su servicio a la universidad, pero además de ofrecer su servicio, ofrece sus equipos. María trajo equipos muy modernos, ¿no es cierto? Entonces la universidad lo vio también como una posibilidad de ocupar esto. Entonces María escribe que ella, para lo que trae, necesita un lugar especial. Ella no va a trabajar arriba de una mesita chica, no. Entonces le ofrecen que si ella se viene a trabajar, trae su equipo, ¿no es cierto? Entonces le construyeron un laboratorio en el cual yo también trabajé cuando trabajé con ella. Yo trabajaba en la óptica Calleja a cargo de la sección fotografía y vendíamos material fotográfico y María Stalford venía, ¿no es cierto?, a comprar. Y las preguntas que teníamos, por ejemplo, ¿qué papel quiere? Yo le decía qué superficie, se lo nombraba como correspondía. Entonces ella en un momento dado me dijo, usted sabe bastante fotografía. Sí, le dije, yo en realidad por eso estoy aquí. Y ella me dijo, ¿usted me podría ayudar? Ella me dijo. Y yo, sabiendo que ella era una fotógrafa profesional que había traído un equipo non plus ultra, yo por supuesto le dije, claro que sí, pero yo le dije, trabajo hasta las 8 de la noche. No, me dijo ella, no importa, porque yo allá en el laboratorio de la universidad trabajo a veces hasta las 11 y 12 de la noche. Había una seguridad total de lo que ella iba a revelar. ¿Tenía el resultado que ella esperaba? Sí. Pero ¿qué pasaba? A veces no podía ocupar el tanque ella, porque no tenía seguridad sobre la exposición. Entonces preparábamos el laboratorio, en ese tiempo se podía trabajar con luz roja bastante bien. Entonces trabajábamos en el suelo, en la baldosa del laboratorio, con esponja. Revelando. Claro, entonces ella revelaba
iba pasando la esponja, ¿no es cierto? Entonces a mí me pasaba otra esponja, entonces aquí necesitaba un poco más de revelado, ¿no? Aquí ya estábamos bien, etcétera. Era un trabajo lindo, a mí me encantaba por lo demás, y ella lo manejaba a su gusto, porque había dado una exposición en un parte donde iba a necesitar un poco más de revelado. ¿Se destaca para ti la nitidez? Sí. Los edificios, tú puedes mencionarlo hasta los adornos que tengan. Entonces, es cuestión de analizar. La primera que me mostraste, que es muy buena, ¿no es cierto? Esa, ¿no es cierto?, que tiene una profundidad de campo enorme, indiscutible. Estas fotos están tomadas con 35 milímetros, están tomadas con un negativo, con una Rolleiflex, ¿no es cierto?, con, mira, con su correspondiente sombrilla. O sea, no traje la rola y la voy a tomar así, no. Ella preparaba su trabajo, sabía lo que tenía que hacer, y según lo que tenía que hacer era lo que ella iba a ocupar, ¿cierto? Ahora, cuando ella tomaba otras fotografías que se le han pedido, que yo las vi allá, ¿no es cierto?, en cual tienen ustedes, asimismo, visitas de personajes, ¿no es cierto?, funerales también tienen. Entonces, ella no ocupaba una Rolex, ella ocupaba una Falklander que tenía muy buena, y tomaba entonces con 35 milímetros. Entonces ella sabía muy bien qué es lo que iba a tomar. Ahora, si tú te fijas, por favor, observa. Mira, tú ves una persona acá, en la última lista ya está borrosa, ¿no es cierto? Ya. Eso te dice a ti que no fue tomada con alta velocidad, porque si no esa persona habría nacido nítida. Hay otra que tiene un paraguas, entonces esta la debe haber tomado con la Rolex, seguramente también con muy buena profundidad de campo, y debe haber ocupado una película de más sensibilidad. Y eso aporta la definición en todo sentido. Claro, ¿verdad? ahí tienes otra, por ejemplo, mira la profundidad, desde el primer, son unas fotografías, como te dijera yo, muy especiales, no necesitan, es lo que se necesita, lo preciso. Son muy limpias, son muy descriptivas, claro, son muy llenas limpias, de ¿no es detalles. cierto? No, entonces, ¿ves? Fíjate que de esa fotografía hay solamente 2 personas que están mirando a la cámara. Las otras están en una actitud natural, de conversación, de mirar otro objeto. Realmente a María no le gustaba que miraran a la cámara. Así que esas se le escaparon porque tenía que tomarla. Pero es una fotografía tomada de una cosa que están desempeñándose, haciendo algo. ¿No es cierto? Entonces, ahora, usted tuvo un segundo laboratorio con María Stalford. Sí, no, bueno, el laboratorio, sí. Yo tuve en Fotoquina. Nos hicimos socia y todo. Entonces, ella trabajaba en la universidad, también venía acá, y yo le trabajaba en el laboratorio acá, en la Galería Olivieri. Ahí teníamos el estudio. Laboratorio muy precario por lo demás, porque tomábamos fotos carnet, ¿no es cierto?, para entregarlas inmediatamente. Entonces teníamos un revelador bastante potente, ¿no es cierto? Tenía una maquinita yo de tomar fotografía y se ocupaba un papel que era inverso. Entonces tú tomabas la foto, ¿verdad? Y después que tenías el primer revelado que venía como negativo, ¿no es cierto?, prendías la luz 3 segundos y se positivaba. Entonces tú, el papel, claro, con la luz se volvía positivo, entonces ahí ya se fijaba y entregábamos la foto carnet al tiro. Era un revelado como inverso. Claro. Sí, perfecto.